Los tanques rusos han entrado en Nueva York por sorpresa y controlan ya una quinta parte de la ciudad. Antes de comenzar, quiero aclarar que no se trata de la clásica Nueva York en Estados Unidos, sino de una pequeña localidad ubicada en la región ucraniana de Donetsk. Allí las tropas rusas libran una dura batalla desde hace ya varias semanas con un elevado costo material y humano. Putin ha decidido poner su atención en esta Nueva York y tomarla. Eso ya casi es una cuestión de tiempo, porque las tropas han avanzado rápidamente. Una población de al menos 10,000 habitantes que ahora ya está al mando, cercada, rodeada por estos tanques de guerra. Esta ciudad fue fundada por inmigrantes alemanes con vínculos precisamente con Estados Unidos. La ciudad tiene una importancia muy grande para el Kremlin. ¿Por qué las tropas rusas han fijado su objetivo en esta pequeña localidad? ¿Qué significa esto para la región del Donetsk? La ofensiva de Rusia en esta zona que pareciera no muy grande, con una ubicación, eso sí, estratégica en Nueva York, no es, por cierto, un nombre común europeo. No es la clásica ciudad ucraniana que cuesta trabajo pronunciar. Nueva York suena bastante americano y tiene precisamente un trasfondo muy peculiar. Todo comenzó en el siglo XIX, cuando un oficial retirado, inspirado por la famosa ciudad estadounidense de New York, decidió nombrar a su propiedad Nueva York. Era una propiedad inmensa en ese entonces. Pues con el tiempo esa pequeña granja, extensión, atrajo a varios colonos menonitas alemanes que se asentaron a vivir allí y que desarrollaron la zona. Después, durante la Guerra Fría, en un intento de eliminar cualquier referencia occidental, el gobierno soviético renombró la localidad como Novgorodskoye, que significa precisamente nueva ciudad en ruso. Sin embargo, en el 2021, en un esfuerzo por recuperar la identidad histórica, el Parlamento ucraniano, y por qué no, por volver a hacer la conexión occidental, Ucrania volvió a renombrar a esta ciudad nuevamente como Nueva York. Y ahora, en el 2024, esta localidad vuelve a estar en los titulares del mundo, no por razones muy diferentes a su rica historia. Desde que estalló el conflicto en Ucrania, sobre todo en el Donbass en el 2014, no este reciente, Toretsk y Nueva York se han convertido ya en una línea de fuego, en una zona muy codiciada, sobre todo porque es un bastión de la República Popular de Donetsk. Muy a pesar de los ataques constantes, no había podido Rusia tomar el control total de Nueva York. Y posteriormente, ya de nuevo ahora en este nuevo conflicto, no el del 2014, ya hablamos del que comenzó ahora en el 2022, regresa precisamente el asedio a la ciudad de Nueva York, pero ya con bombardeos regulares, y esto está resultando en una embestida brutal. En abril del 2024, un ataque sorpresivo ya le había permitido a las fuerzas rusas capturar la localidad de Ocherentino, al sur de Toretsk. Habíamos hablado en ese entonces de cómo el primer asedio a Nueva York, Ucrania, había comenzado, y paralelamente esto se estaba desenvolviendo junto con la lucha en Chasiv Yar, al norte. Se habían intensificado otras capturas de otras localidades, y todas estas maniobras buscaban acercarse precisamente a un centro industrial y logístico clave que tiene ahí Ucrania. En esa ciudad hay un conglomerado más de asentamientos que se extienden muy al norte y al sur y son ya un objetivo estratégico muy importante para las fuerzas rusas. La cuestión es que alcanzarlo sigue siendo para Rusia un desafío muy grande, porque el asalto a Toretsk, que comenzó desde junio y que ha estado progresando con mucho éxito, más del que tal vez las tropas rusas habrían esperado, la estrategia de Moscú de crear múltiples puntos de conflicto parece que está comenzando a dar resultado. Y estas fortificaciones que se habían construido ya desde el 2014 indicaban que cualquier batalla iba a ser prolongada, iba a ser dura, pero justo antes del ataque las fuerzas ucranianas tuvieron que redistribuir una brigada muy bien entrenada, muy equipada, que defendiera esta zona para intentar perderla. Dejaron ahí incluso un grupo de combatientes al final del día muy debilitados, desmoralizados, porque como ya lo habíamos platicado en días pasados,
las tropas élites se habían retirado, ya no estaban ahí para dar esta apariencia de defensa sobre Nueva York. Y en Rusia, pues esta batalla ha generado una serie ya de chistes como que traducido sería avanzando por Wall Street, dirigiéndose a Manhattan. Pero la realidad es que sobre el terreno de Nueva York nadie encuentra una situación graciosa. Las posiciones ucranianas en Nueva York están enfrentando embestida tras embestida, incluyendo el uso de bombas aéreas de 3 toneladas, las famosas FAB-3000, y esto le está permitiendo a los grupos de infantería asaltar más rápidamente precisamente la toma de Nueva York. Para Torez, por ejemplo, esto significa que ya tiene un cerco por el este y también por el sur, están básicamente rodeados. Torez ahora se encuentra en una saliente con los rusos intentando envolver a las fuerzas ucranianas tanto en el núcleo como en la periferia, y hay otro grupo de fuerzas rusas que sigue expandiéndose en una brecha muy estrecha alrededor de Ocherentino del sur. Y mientras esto sucede, también hay enfrentamientos callejeros en Chasiv Yar al norte. Todas estas, digamos, múltiples ofensivas ya están obligando a las tropas ucranianas a tener que redistribuir sus fuerzas entre varios puntos de ataque, a menudo tomando decisiones ciegas, aceleradas, porque no hay muchas opciones ya hacia dónde replegarse. Y una mala decisión pues casi siempre hace que esto retrase el conflicto, que haya un nuevo repliegue de tropas ucranianas en la primera línea de Torez. Y ya los comandantes ucranianos están enfrentando estas decisiones difíciles con reservas muy limitadas, y tienen que considerar las amenazas no solamente ya en Torez, sino también en Vovchansk, en Kupiansk al norte, un frente muy amplio ruso que se acerca en Zaporizhia al sureste, a las afueras occidentales de Donetsk, y el objetivo final de las tropas rusas parece cada vez más claro. Se trata de cortar la salida de Torez, de avanzar hacia las afueras del sur, de la vasta aglomeración que tuvieron en algún momento las tropas ucranianas en estas regiones, y aquí ya lo que buscan es rodear y participar en combates urbanos en una ciudad que alguna vez, por cierto, fue el corazón del levantamiento del Donbass, con un simbolismo muy poderoso que va incluso desde su nombre, Nueva York. Por eso los titulares de la toma de Nueva York, del asalto con tanques de guerra por sorpresa en Nueva York, pues no son coincidencias. Se trata de una estrategia al estilo de la Segunda Guerra Mundial. Es un desgaste muy lento, muy metódico a las posiciones ucranianas, muy similar a la guerra de las trincheras, también en la Primera Guerra Mundial, que es lento, pero eso no significa que sea ineficaz. Las fuerzas ucranianas hoy están en una situación muy desesperada, agotando continuamente sus ya escasas reservas, sus unidades más experimentadas, las de élite, están operando incluso como brigadas de bomberos a ese extremo, están tapando brechas donde sea necesario, e incluso ya se habla de que va a llegar el punto en el que simplemente no va a haber suficientes batallones bien equipados para poder contrarrestar estos asaltos, no solamente en Nueva York, sino en la zona del Donbass. En este contexto, la captura por eso de Nueva York, aunque parezca simbólica, aunque parezca que es una comunidad pequeña, es una pieza más, pero también muy importante, que tiene un simbolismo cargado de cierto toque occidental, pero también de la defensa de lo que en alguna vez fue esta región y que hoy parece que finalmente está cayendo al asedio, Alba. Y curiosamente, ¿no? Es como darles otra cachetada con guante blanco al tomar una ciudad tan simbólica, como bien lo decías, con un nombre muy del estilo americano, no del estilo... Y cuando me refiero a americano, es como muy del tipo de nombres que se pondrían en el continente americano, para que estemos claros en eso. Sino que no es un típico nombre que sea ucraniano o que sea de ascendencia rusa, o que podríamos decir, no, pues es que parece ser como una composición de vocablos húngaro que están muy cerca. No tiene nada que ver su composición fonética con lo que estamos acostumbrados a escuchar de las ciudades por allá. Luego que, como bien dices tú, ¿no? Que se teme que muy pronto no tengan el armamento suficiente las tropas, que no estén tan bien equipadas, pues es algo que desafortunadamente parece que va a llegar a un punto, porque vemos cómo se vuelan trenes que traían tanques de guerra, cómo se vuelan accidentalmente varios depósitos de armas que había en varios países aliados de la OTAN en su propio territorio,
cómo también se destruyen los aviones, que luego salió disque Zelensky a decir que no, que eran réplicas exactas, que eran clones, que están en unas cuevas. Pero también estamos viendo cómo se destruyen vías férreas, cómo se destruyen aeródromos, cómo cada vez es más difícil que entre las armas que está pidiendo Zelensky a sus aliados. Es cada vez más difícil y cada vez los van acordonando más en una zona, cada vez se van replegando más. Dicen que son repliegues estratégicos, no voy a cuestionar eso, pero estratégicamente se van replegando y Rusia va avanzando y los va acordonando en una zona muy pequeña. Ya cada vez van replegándose más hacia el centro. Y esta guerra ya está cargada de simbolismos, Alba. En el segundo día de la cumbre de la OTAN, los titulares en el frente es que las tropas rusas entran en Nueva York. Tiene cierto simbolismo, un mensaje muy poderoso, muy fuerte. Por cierto, de eso se trata la encuesta de esta mañana, tardes ya aquí. ¿Por qué crees que Rusia toma Nueva York en Ucrania? ¿Por un simbolismo histórico, por una estrategia militar o por recursos naturales? Vamos a hablar de esto en un momento, pero antes vamos a hablar también de dos temas más. Las tropas israelíes han ordenado la evacuación total de Gaza y lo que viene en las siguientes horas es grande, es algo que seguramente no ha tenido precedentes porque tampoco se había tenido el precedente de una evacuación total de toda Gaza y ya hay reacciones, ya hay notas al respecto. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.